Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy vamos a analizar una película que no sabría yo dónde colocarla, si es un clásico porque es muy reciente, pero creo que es bastante icónica. Sí. Es la película de Whiplash del 2014, dirigida por Damien Chazelle, me parece que se pronuncia su nombre. No crean que antes de grabar me puse a buscar un video de YouTube de cómo se pronunciaba, para nada. Protagonizada por Miles Teller, J.K. Simmons, y pues principalmente ellos son los dos protagonistas. Y que fue una película que ganó varios Óscares. J.K. Simmons se llevó uno como actor de reparto. Ganaron en banda sonora y algunos premios más. Y como mencionaba, ¿no? Creo que es una película justo de 2014, hace ya pues 11 años. Ay, ya estamos viejos. Pero que me parece que aún así es relativamente reciente y que sin embargo es una película, me parece a mí, icónica y bastante trascendental, porque creo que está muy bien ejecutada como película en general y que sobre todo deja no solo un mensaje, creo que es más bien como una demostración de muchas situaciones más cercanas a la realidad de lo que pudiéramos pensar y sobre todo deja mucho espacio para discutir, ¿no? Entonces es una de estas películas que va a dar el episodio para sobreanalizarla. Pero bueno, antes de entrar ya de lleno con este análisis e interpretaciones de lo que vimos en la película, quizás valdría la pena comenzar antes con qué nos pareció en términos generales, nos gustó, no nos gustó, qué expectativas teníamos con respecto a la película. Yo he de confesar que es una película que ha estado en mi lista por años y por una u otra razón nunca terminaba por verla, hasta que por fin un día de estos nos sentamos los dos y nos pusimos ya a actualizarnos con esta película y la verdad que fue para mí una muy grata sorpresa. Digo, sorpresa relativamente porque ya se sabía lo elogiada que había estado por la crítica y lo muy bien recibida que fue en su momento, al punto de ganar varios premios, no solo Óscares, sino también de muchos otros festivales. Entonces, para mí no era lo que esperaba, pero sí creo que tuvo mucho más. Creo que para mí superó las expectativas, aún de lo bien pintada que estaba. Yo la disfruté bastante, es una de las mejores películas que he visto de este año, creo yo, y pues bueno, no sé, ¿tú qué te pareció? ¿Qué expectativas tenías? Sobre todo porque yo fui quien la sugirió, ¿verdad? Tú todavía ni siquiera la tenías tanto en tu radar. Sí, creo que no tenía ninguna expectativa porque la verdad es que no la ubicaba. O sea, no la tenía presente en nada. No ubicaba el nombre, no ubicaba nada de la película. Nada, nada, nada. O sea, no sabía que existía. Entonces, como que la sugeriste y dije, ah, pues va. O sea, a ver de qué se trata. Y o sea, iba en cero. O sea, ni siquiera me dijiste como, va de esto, Así es más divertido. puede, puedes esperar esto, puedes, o sea, nada. O sea, iba así como de, empezó y así. Y la verdad es que me llevé una muy, muy buena sorpresa con esta película. Sí la disfruté conforme iba avanzando y avanzando, me iba sorprendiendo y me iba gustando cada vez más y como que me iba emocionando con la película, iba, no sé, pasando como por muchas emociones, eh, no sé, así como, como enojo y como esta tristeza, pero luego como que te emocionas y pues no sé, hasta llegar al final de la película, que pues ya iremos platicando, igual no sé si pues ya muchas personas la vieron, entonces yo creo que ya podemos ir empezando como de qué trata la película y qué tanto nos gustó, no nos gustó, creo que ya hemos hablado que sí nos gustó bastante, pero ir analizando un poco más.
de qué va todo esto. Sí, sobre todo creo que va a ser interesante analizar el final, que creo es el punto culmen de la película y que lo deja completamente ambiguo. Creo que han habido muchas interpretaciones de lo que significó el final y curioso de saber tu interpretación y qué tanto te gustó a ti el final, porque sobre todo sueles tener un problema con los finales de las películas, ¿no? Porque a veces está muy bien hecha la película, pero no la saben cerrar. Entonces me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Pero sí, como dices, vámonos primero a contextualizar para quien no la haya visto. Creo que ojalá ya la hayan visto todos los que estén escuchando. Y si no la han visto, definitivamente una recomendación 100%. Muy, muy buena película. Y pues bueno, a grandes rasgos, la película trata sobre la relación entre un alumno y un profesor de música jazz. Es una escuela, ay, ahora sí se me fue por completo el nombre de la escuela. ¿Tú te acuerdas? No, pero es una de las mejores Sí, escuelas de música, ¿no? De Estados Unidos. pero me parece que es ficticia, si no me equivoco. Sí, No es como tu clásico Juilliard o Berkeley, que son como las más icónicas de la vida real. Y en la película el estudiante es baterista y entonces es descubierto dentro de la misma institución por uno de los directores como más consagrados de una big band, que para quien no lo sepa es como este estilo de banda que predominan sobre todo los instrumentos de viento, como las trompetas, los trombones, clarinetes, etcétera, con música tipo jazz, con batería, como ya decía, instrumentos de viento, creo que sí había un piano y demás, ¿no? Entonces, es un ensamble bastante complejo y para mí, digo, yo no me catalogo como músico, pero soy fanático de la música, sé tocar un poco y creo que las big bands como esta son uno de los géneros más complejos, bueno, uno de los modelos más complejos de música, sobre todo por el tema del jazz. Y entonces el personaje de Miles Teller, que se llamaba Andrew, eh, entra a esta big band con el personaje de J.K. Simmons, que era Terrence. Y la película empieza un poco como muy presentándote esta dinámica entre ambos de él, el director que aspira a la perfección y que cualquier músico quisiera ser parte de su orquesta, bueno, de su big band. Y Andrew también como con estas aspiraciones de perfección en donde él siempre habla de que quiere ser recordado como uno de los grandes del jazz y demás. Y pues para él obviamente la oportunidad de estar con este director era como lo más importante, ¿no? Y sin embargo poco a poco la película te va mostrando que pues este tipo de dinámicas en el alto rendimiento, no solo en la música, sino en otros contextos, pero creo que esta película lo ejemplifica muy bien en la música, pues pueden tornarse complejas, ¿no? Creo que es una relación de poder inevitablemente y la muestran desde un lugar muy violento y muy... Sí, se vuelve una dinámica en la que el director exige demasiado a Andrew al punto de pues que después vienen implicaciones para su salud tanto física como mental. Y pues bueno, sin spoilear demasiado hasta este punto, pues creo que la película es una muy buena manifestación justamente de eso, de lo que implica realmente como llegar a este nivel más alto y el nivel de exigencia que se suelen poner y también pues este tipo de dinámicas de poder y demás, ¿no? Entonces es una representación artística bastante compleja de una dinámica como esta entre profesor y alumno, eh, que a la vez, digo, ya ahí entramos más en terrenos de interpretación, pero a la vez es interesante pensarlo como si es una crítica o es si la película busca hacer una crítica o si la película simplemente busca representar una realidad o qué es lo que pretendía, ¿no? Sobre todo, como ya decíamos, ahorita que lleguemos al tema del final, creo que ahí es donde está más abierta a la interpretación. Pero, pues, bueno, hasta ahí como la sección sin spoilers. Es una película muy, muy recomendable, como ya mencionábamos antes. Si no la han visto, pausen hasta aquí, vayan a verla y luego regresen al episodio. Y si ya la vieron, pues bueno, ahora sí ya podemos pasar de lleno. No sé si a ti con qué
te gustaría comenzar? Porque creo que la película tiene muchos puntos desde donde partir el análisis. Creo que tanto el desarrollo de personajes como de la dinámica en su relación y como estos otros puntos que ya mencionaba dan para extenderse bastante, pero no sé, ¿tú por dónde te gustaría comenzar? Creo que sería importante empezar, bueno, no importante, porque creo que todos los puntos son bastante importantes, pero a lo mejor el más obvio o como el que más se da a notar, creo yo, es como esta parte de la exigencia, ¿no? Ujú. Que es el que siempre están reflejando durante toda la película. Como el nivel de exigencia al que tiene que llegar De el perfección. alumno. Ajá, pero sí, o sea, la exigencia, el perfeccionismo y es como todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no lo sé, o sea, creo que ahí es donde empieza también esta parte que tú dices, no sé si es como esta crítica o es esta parte de como un reflejo. Creo que entran las dos, porque tú mencionabas cuando veíamos la película, es que sí es en el alto rendimiento, pero ¿por qué tendría que llegar a ese extremo donde ni siquiera se vuelve en que tú estés disfrutando algo que estás haciendo? O sea, porque creo que ya ni siquiera es sano. O sea, entiendo la parte del alto rendimiento o que esa es la parte a la que tú te dedicas y es como tu trabajo o para lo que tienes tal cual que rendir y es a lo que te dedicas y tienes que sacar lo que estás haciendo, ¿no? Como el trabajo, rendir en eso. Pero ni siquiera se vuelve sano, o sea, porque llega un punto de tanta exigencia para él que termina con las manos sangrando, o sea, así, ¿no? Escurriendo la sangre y, o sea, se vuelve también una violencia psicológica, o sea, también ya es una parte de violencia física que ejerce también el maestro hacia él, porque obviamente le avienta cosas, lo cachetea, eh, o sea, toda esa parte es como hasta qué punto. Y creo que también aquí entra como el que si en la película reflejan, y no sé si es como en la película lo romantizan, o sea, que te pasan ese reflejo de la romantización o, o es la crítica de la romantización, pero mi punto es, ¿por qué siempre en todo este tipo de contextos es eso? El romantizar que esto está bien. Que el que tú te hayas sacrificado tanto, te hayan sangrado las manos, te hayan golpeado, te hayan humillado, hayas llegado hasta lo más bajo, es perfecto, porque solo de esa manera te iban a recordar. O sea, Ujú. es como, ¿en serio? No sé, o sea, como nadie se va a cuestionar eso, porque incluso él le cuenta una anécdota, una historia la verdad no conozco de música, pero de alguien más que es muy famoso en el jazz y le cuenta también una anécdota así de, o sea, de hasta dónde tuvo que llegar y la gente cómo se burló y todo. Y, pero ahora es como, podría decir, no, como su nombre inmortal, porque todo mundo lo recuerda, todo mundo lo reconoce. O sea, y si quieres llegar a eso, tienes que sufrir todas las consecuencias, tienes que humillarte, tienes que hacer lo que sea para que la gente te reconozca. Y creo que ahí es donde entra esa romantización de déjame que te golpee, que te aviente libros, que te cachetee, que te sangren las manos, que tengas que hacer lo que sea para que alguien te recuerde. Ujú. Y creo que se romantiza demasiado, demasiado. Y en la película también lo hacen, lo romantizan. Pero no sé si, te digo, la intención de la película es darte como esa crítica o si te siguen dando el mensaje de, no importa, el punto es de que después siga siendo recordado. Como este señor, o sea, todo el mundo lo tenía muy idolatrado
porque era, oh, no, sí, genial, ¿no? El güey que todo el mundo quería clases con él y todo, pero era una mierda de persona, ¿no? O sea, cómo trataba a todo mundo, pero no importaba, o sea, hay que romantizar que trate a todos así, porque solo así aprendes, solo así vas a lograr ser el mejor. Yo creo que ahí es donde entra ese cuestionarse. Y a mí, en lo personal, creo que la película me... Tiene, o sea, sí hace un balanceo y parece que se mueve hacia un lado o hacia el otro, porque a veces parece como esta típica historia del héroe de Andrew tiene que como superar estos obstáculos para llegar a su objetivo, ¿no? Y como para convertirse en eso que quiere y es como, mira qué difícil es lograrlo, pero él lo está logrando porque tiene como su esfuerzo, ¿no? Entonces como que a veces tiene esa parte, pero también a veces creo que es bastante obvio que está mostrándote, pues sobre todo con el personaje de J.K. Simmons, como pues que todo este contexto de súper exigencia y de prácticamente pues también creo que es el fin justifica los medios, como de no importa qué tanto sufras con tal de que logres este objetivo y a veces como idealizando el solo los privilegiados, solo las personas que verdaderamente se esfuerzan son los que llegan hasta la élite, como dices, ¿no? Como este mensaje. Y creo que el personaje de J.K. Simmons como que muestra justo que pues a lo mejor y no, ¿no? Creo que los niveles de violencia a los que llegan y los niveles de, sí, de agresión y de tortura, por así llamarlo, sobre todo psicológica, pero también física, creo que la película no se tienta al corazón al mostrarlo y creo que lo hace, no sé, como dices, a veces se balancea entre esos dos puntos y creo que lo peligroso es justo la interpretación que pueda hacer la gente de la película y que tanto, sobre todo las personas que estén involucradas, ya no digo solo en la música, sino en general en alto rendimiento, me gustaría saber qué interpretaciones se le dan a la película en esos contextos, porque creo que justo, ¿no? Es plausible que se romantice, o sea, es plausible que una persona la vea y diga, sí, es una historia de superación. Exacto, es una historia de no importa qué tan duro sea el camino, tú puedes. Sí. Puedes contra esos obstáculos, porque al final creo que te dan el mensaje que Andy puede, o sea, que Andy puede con todo esto, que no importa qué tan duro sea el profe, o sea, qué tanto lo explote, logra sacar la pieza, ¿no? O sea, es como, tú puedes, ¿no? O sea, no sé, es como llevarlo hasta su máximo, o sea, no sé, como al límite, porque también los lleva a los demás al límite, ¿no? Como es que sí es una tortura psicológica, es una manipulación psicológica, o sea, obviamente no, pero también física, porque es como de aquí Ujú. no te mueves hasta que no lo hagas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Y no te mueves. Y también con el otro chico de la batería, que era como el suplente, y era como, de aquí no se mueve nadie. O sea, y aquí nos pueden dar las 4 de la mañana, nadie se va a dormir, nadie va a hacer nada hasta que a él no le salga. O sea, eso también es una cuestión psicológica durísima y una cuestión de manipulación durísima para ellos. O sea, es como, por culpa de tu ineptitud, todos los demás están sufriendo, ¿no? O sea, ineptitud entre comillas. Y lo lleva hasta ese extremo de decir, mira todo lo que, o sea, lo que tú estás logrando, ¿no? O sea, como de, por tu Por tu culpa todo culpa. está pasando, esto es lo que está pasando. Y lo lleva hasta eso, o sea, pero al final logré que pudieras hacerlo, ¿no? O sea, como, ¿por qué? O sea, no sé, se sigue dando ese mensaje como de con golpes, con golpes, con golpes, pero saqué tu máximo potencial, porque solo los que logran aguantar toda esta presión son los que verdaderamente pueden triunfar. Y es como, ese siento que puede ser el mensaje de la película, Mm, siento yo. Porque al final de cuentas creo que Andy fue muy resiliente.
O sea, pasó por todo este proceso de violencia psicológica, sí la violencia física, o sea, porque hasta tuvo un accidente de coche por esta presión de querer lograrlo, de querer llegar, de todo. Y al final salió victorioso, o sea, creo que sí puede dar ese mensaje de los que, porque también cuando está en el bar platicando con el profe, le dice como, tú eras esa promesa, porque muy de vez en cuando veo a un chico que pueda, o sea, llegan muchos alumnos, pero de vez en cuando veo a uno que pueda hacer como esta promesa, porque es el que aguanta, ¿no? O sea, también es esa parte como de manipulación un poco, ¿no? De aguanta, aguanta, aguanta. Entonces, ¿qué onda con ese mensaje? Pero yo creo que, bueno, no sé. A mí me da la impresión, y digo, a lo mejor obviamente estoy yo proyectando mis propias interpretaciones en la película, pero a mí me da la impresión que la intención del director sí es justamente una crítica. Creo que hay sutilezas en la película que te hablan de que es completamente una crítica, pero sí veo esto que comentas, ¿no? Creo que sí hay un cierto riesgo de que se idealice. Y sobre todo porque creo que, y es interesante verlo desde otros puntos de vista, ¿no? Digo, desde otros contextos, porque obviamente yo le comentaba a Caro cuando estaba en, bueno, te comentaba cuando estaba cuando estaba viendo la película, que a mí me hubiera encantado ir a una escuela de jazz, ¿no? Y poder dedicarme a eso hubiera sido uno de mis sueños frustrados. Y obviamente, digo, estuve un tiempo como en clases particulares y sí he estado como más o menos familiarizado con el contexto de la música y hasta donde tengo entendido y hasta donde yo pude familiarizarme, este tipo de relaciones de poder no es el común denominador en el contexto de la música, ¿no? Creo que por lo general, obviamente en todos lados pueden existir, pero por lo general no es como que la película trate de mostrar así es el entorno de la música y ni siquiera necesariamente el entorno del alto rendimiento en todos los contextos, pero sí es algo que pasa. E inclusive yo pensaba, ahorita que lo mencionabas, ¿no? O sea, por ejemplo, otro contexto en donde se suele romantizar mucho este tipo de situaciones es en los estudios, por ejemplo, de medicina. En medicina creo que es muy común como pues solo el que aguanta los turnos de noche y el que aguanta a los profesores prepotentes y el que aguanta los malos tratos en el contexto de las residencias y demás, ¿no? Como que solo ese es el que puede triunfar. Y es como, obviamente yo no estudié medicina tampoco, ¿verdad? No puedo hablar desde mi propia experiencia, pero que creo que no solo por conocidos, sino también en películas y en series se suele mostrar esta parte también en el contexto de la medicina, también en el contexto, por ejemplo, de los deportes de alto rendimiento, Juegos Olímpicos y demás, donde se aspira a la perfección en gimnasia, en natación, clavados, etcétera. Es algo que se observa, ¿no? Como digo, no solo en la cultura popular, sino en historias reales, ¿no? Que se han sabido de deportistas con este tipo de problemáticas, ¿no? Inclusive hay entrevistas de los propios deportistas. Hace poco veía una y creo que era tiro con arco, ¿no? Que les hicieron una entrevista al equipo mexicano de tiro con arco y justo decían eso, que el deporte es saludable, pero el deporte de alto rendimiento no es para nada saludable, porque es un nivel de exigencia y un nivel de disciplina y de entrenamiento que pasa factura, ¿no? Y por eso también cada vez hay más lesiones en deportistas, porque se exigen al máximo y demás, ¿no? Entonces creo que obviamente para mí la película es un reflejo muy real de algo que sí pasa en otros contextos definitivamente y que creo que el ejemplo de la música se prestó mucho para reflejarlo con muchos matices, ¿no? Por ejemplo, esta escena que mencionas, ¿no? Que tal cual es una tortura física, porque para quien nunca haya tocado una batería, es muy cansado tocar la batería. Y los tenía ahí horas y horas y horas. Yo creo que los músculos ya los tenían completamente acalambrados, tenían las manos sangrando. Es completamente una tortura física y que los puso horas y horas y horas a tocar y a tocar hasta que le saliera en el mentado tempo que él quería. Como que es un muy buen ejemplo justo de este nivel
exigencia y abuso de poder por parte del personaje de J.K. Simmons, de Terrence. Pero como decía, yo creo que la película sí trata de mostrarlo más como una crítica que como sí, como una fuente de inspiración. Sobre todo en el personaje de J.K. Simmons, que creo que es, bueno, te digo, no sé qué tanto me estoy proyectando yo, pero creo que el personaje de J.K. Simmons muestra como es un villano, como tal cual, ¿no? O sea, creo que eh, mostrar esa parte del abuso de poder que puede tener una persona, como decía, el fin justifica los medios y es como, ok, ¿cuántos años llevaba en esa escuela? Y no sé si Andrew fue el primero que se quejó, o bueno, a lo mejor el primero que tenía un abogado poderoso para poder meter la queja, pero pues probablemente ya habían hecho antes de la vista gorda con tal de, pues es que está obteniendo resultados, es que es la mejor escuela del país, es que siempre gana los premios y entonces es como, pues sí abusa de los alumnos y los propios alumnos no levantaban la voz, nadie decía nada. Andrew se molestó con su papá cuando le dijo que iba a meter la demanda, ¿no? O sea, los propios alumnos no decían nada porque todos se habían comprado este discurso de, no, pues es que sí logra resultados, ¿no? Ajá, sí, o sea, que creo que viene mucho nuevamente de eso, o sea, de que aguantes porque estás sacando bien las cosas, o sea, de, Ujú. pues es que aquí tienes que aguantar, o sea, no puedes quejarte, pues tienes que aguantar, estás en la mejor escuela y tienes que aguantar, punto. Es un privilegio estar Ajá, aquí, y creo que aquí algo que influyó mucho y que te muestran es la red de apoyo que tenía Andrew. Andrew, bueno, Andy, creo que le decían Andy en la película, Yo le digo eh, Andrew. que tenía Andy, ¿no? O sea, que era el papá, porque el papá creo que tenía una relación muy cercana con él y entonces él empieza a notar todas estas cositas, como, pues esto no está bien y él es quien lo anima, o sea, porque él no quiere demandar, o sea, él no quiere obviamente como exponerse a todo esto y el papá es quien lo anima a todo esto, casi que lo presiona, lo obliga, ¿no? Como tienes que hacerlo. Entonces, supongo que también viene mucho como esta otra parte del mensaje de Ujú. la atención que él estaba recibiendo por parte del papá, Sí, de, de estar muy al pendiente. sí, exacto. Y que creo que, bueno, a mí en lo personal, como digo, yo estoy viendo la película desde mis ojos y desde mi perspectiva, pero a mí en lo personal siento que el personaje, por ejemplo, de J.K. Simmons lo pasaban mucho como con su discurso y su manera de hacer las cosas. Y yo nunca sentí que la película intentara transmitirme como justo, como que sí se justifica, sino más bien para mí siempre se vio como eso, como un abuso de poder y siento que sí hubo matices muy intencionales por parte de la película para transmitir eso. Incluso creo que el discurso que le da en el bar de yo soy el único que puede sacar su potencial porque yo sí los presiono al máximo y demás. Creo que ese discurso es completamente intencional que la audiencia sienta como, ay, pues como que no. Pero sí puedo entender, como decíamos, que haya quien no. Y también, por ejemplo, lo que le va pasando a Andy, creo que lo lleva tanto al extremo para que la audiencia diga, "Ay, creo que no". Por ejemplo, creo que uno de los extremos a los que más llega es el accidente de coche, que se levanta y va y tiene una contusión cerebral y está casi desmayándose y aún así va e intenta tocar. Como que es una manera de la película de transmitir, oye, esto no es heroico, esto ya es, esto ya es problemático y esto ya es preocupante, ¿no? Eh, y después, como dices, ¿no? A través de las redes de apoyo y como ese reflejo de las personas que sí lo apoyan, creo que ahí es donde yo veo el contraste y donde digo, creo que sí es completamente una crítica y que sí es completamente una película enfocada a mostrarte este tipo de realidad y quizás a que te cuestiones, ¿no? Que tanto como te muestran de una manera tan convincente este discurso de el fin justifica los medios y solo los elegidos que aguantan la presión, te lo muestran de una manera tan cruda que creo que el punto es que te lo cuestiones, ¿no? Como de, ah, caray, sí será por ahí. Porque también las cosas que le pasan a Andy, como dices,
que pierde a la chica con la que iba a salir, que bueno, que él mismo la deja y empieza a cortar relaciones y empieza a tener este discurso de no me importa no tener amigos ni tener gente a la que le caiga bien con tal de que en muchas generaciones la gente recuerde mi nombre, etcétera, etcétera. Como que vas viendo todo eso y es como, ¿sí valdrá realmente la pena? Ujú. Creo que ese ya es como otro temita de la película. Ajá. Me gustaría todavía abordar un poco esto que estábamos diciendo Ujú. de la exigencia y esto. Creo que todavía hay un pequeño punto. Porque sí tienes razón en estos pequeños matices, o sea, como muy leves. Mm. Y, y también aquí creo que me gustaría preguntarte también tú qué opinas de una escena. Porque sí es verdad, o sea, sí es verdad que la película empieza como a darte estas pequeñas señales de, híjole, esto no está tan bien. Porque creo que sí esta escena es muy crucial en la que tiene que llegar a toda costa, tiene un accidente de coche y se sale del coche, o sea, con el coche volteado y se sale y llega corriendo y quiere tocar así todo lleno de sangre. Incluso ahí es cuando Terrence es como que él mismo se sorprende, ¿no? O sea, como de esto no está bien. O sea, ahí él no lo aprueba tampoco. O sea, creo que ahí es una escena como que te da a entender eso de esto no está bien. O sea, ya hay un punto, hay un límite, no es heroico, no es que estés haciendo todo para salvar tu trabajo y no es que tú seas el mejor músico y que estés haciendo todo para llegar y tocar la batería y que seas el héroe del día. No. O sea, creo que ahí hasta él mismo es como, esto no está bien. Entonces creo que sí te salva esa parte y esta escena, por ejemplo, también que mencionabas del bar, salva también eso, como ese punto crítico que trata de dar la película. El problema sí siento que es cómo la película te lo va manejando escena tras escena, salva estas dos, pero el que te hayan puesto como un Andy, mmm, no sé, como un poco como este viaje del héroe, ¿no? Así como tengo que atravesar Sí. todos los obstáculos, la demanda, me golpean emocional, físicamente, pero al final salgo triunfante porque al final Ujú. lo logro. Al final, incluso, mmm, creo que aquí ya sería meter un poquito del final, pero al final hasta obtengo Sí. esa aprobación de él, que era lo que tanto estuve buscando durante toda la película, ¿no? Bueno, durante tantos meses, por fin lo obtuve. Ujú, ujú. Ahí es donde digo, ¿qué? O sea, como que siento que estuvo muy raro eso. El final. Como, bueno, y entonces, o sea, todo iba como esa parte crítica. Por eso te digo, ¿dónde está entonces un poquito el mensaje? Creo que se puede perder bastante Ajá. por esa interpretación que puede haber del final, porque creo que te da como ese mensaje bastante claro de incluso tuve esa aprobación porque lo logré. O sea, sí entiendo que tiene esa parte de su propio potencial, que él tiene su propio talento, pero que te dan a entender que él se lo estuvo puliendo, o sea, como explotando el talento. Ujú, Llevé porque sin mí no lo hubieras descubierto, ujú, ujú, sin mí no lo hubieras trabajado, sin mí no hubieras estado horas y horas practicando. ujú. Te dan a entender un poco eso. Entonces vuelven como a darte un poco ese mensaje de romantizar que tienes que hacerlo y que también un poco es como, bueno, y al final obtuviste la aprobación.
Sí, es que sabes que... Ajá. Ajá, y creo que aquí me gustaría también entonces meter la escena y que te digo, no sé también tú qué opines, porque creo que también fue importante la escena en la que él les empieza a platicar a los alumnos que uno de sus Ah, estudiantes sí. tuvo un accidente de auto y que se murió y entonces él era un alumno brillante y que entró como todos ellos, como que no era al principio muy brillante, pero después fue muy, muy brillante y les pone algo de él, ¿no? O sea, como en un tocadiscos, ¿no? Algo así como que les pone algo de él y llora, o sea, llora ahí con ellos y como que se muestra muy vulnerable. Y después se entera Andy que ese alumno se suicidó, era alumno de él y se suicidó y dan a entender que era como casi que Andy uno, ¿no? O sea, todo, sufrió toda esta presión que Andy estaba experimentando ahorita, ¿no? O sea, como lo mismo, o sea, te llevo hasta este extremo, como que no aguanto, no sé, ya decían que ya estaba como con episodios bastante fuertes de ansiedad y depresión y que terminó suicidándose, ¿no? Ujú, ujú. O sea, como que te hace así de ¿qué? O sea, con después él llegando al salón y contando todo esto y llorando y todo. Y que creo que justo habla mucho, esa escena habla muchísimo de lo que es el personaje de Terrence, que creo que es un personaje muy complejo y que, digo, obviamente, como que ya la industria te forza esta visión, ¿no? Pero eh, por momentos pienso y digo, si la industria quisiera vender más con esta película, perfectamente podría sacar una precuela de la vida de Terrence, porque creo que es un personaje que da para eso, ¿no? Da para mucho ubicar cómo llegó a ese punto, cómo llegó a convencerse de que esa era la manera correcta y que al final yo siento para mí la interpretación de esa escena justo es eso, ¿no? Como que Terrence estaba tan convencido de cuál era su misión en este mundo, pero que al final era un personaje sumamente dañado, ¿no? O sea, como sumamente, no sé qué tanto tienes que haber pasado en tu vida para corazonarte de esa manera, para poder hacer sufrir tanto a tus alumnos sin el más mínimo despojo de culpa, como de sí, de conciencia, de mira cuánto están sufriendo y qué tuvo que haber pasado para que se volviera tan rígida en él esa idea de es que lo estoy haciendo por su bien, es que están sufriendo, pero al final van a salir adelante, ¿no? Y creo que por eso digo, creo que fue una idea tan rígida que él se puso que lo que le pasa a este otro alumno es justo la antítesis de esa idea, ¿no? O sea, en lugar de me lo va a agradecer, en lugar de sí, lo hice sufrir mucho, pero mira, ahora es que es la historia que él cuenta, ¿no? O sea, él cuenta con la banda, él cuenta la historia que sí se acomoda a ese ideal que él tenía, ¿no? La historia de él fue muy exitoso y se superó y logró salir adelante y trágicamente murió en un accidente, ¿no? Esa es la historia que les cuenta a ellos, pero también como que te queda esa sensación de es la historia que él se cuenta a sí mismo, porque creo que para él es un choque muy fuerte de realidad el se suicidó. O sea, creo que va en contra de todo esto que él mismo se pintó y esta narrativa que se construyó de sí los estoy haciendo sufrir, pero es por que alcancen la perfección y porque solo algunos elegidos lo logran, ¿no? Porque más fácil hubiera sido decir, no, es que él nunca fue suficiente, no tuvo la suficiente fuerza de voluntad, sucumbió y se suicidó, ¿no? Pero pues obviamente él sí veía tanto talento en este otro alumno que sí fue una tragedia para él el que se suicidara y fue como ese choque de, ah, caray, pues realmente lo ayudé o yo contribuí a que se suicidara. Y creo que por eso se encierra y cuenta la otra historia y se hace, pues no sé qué tanto, pues sí, justo en negación completamente. A mí esa es la sensación que me queda y que creo que, como dices, ¿no? Es también
es un punto clave de la narrativa, no solo para el personaje de Terrence y para mostrarte justo esto, cómo está aferrado a esta historia, sino también para el personaje de Andy. Y es como, pues, refléjate en este espejo y ten cuidado, ¿no? Y ve, o sea, no este camino de violencia, ve a los extremos a los que puede llegar, ¿no? Entonces, sí, justo como dices, creo que es una escena clave. Y al final, dos cosas que creo que vale la pena destacar. Una, como dices, creo que el final es ambiguo y creo que es una ambigüedad intencional, pero también creo que es una ambigüedad... Pero creo que todavía no sería llegar tanto al final, a lo mejor todavía tocar otros Yo me temas. adelanto. O bueno, si ya quieres hablar del final. Pues es que es la punto clave. No, pero ¿qué querías que...? O sea, porque ahorita Ajá. mencionabas otro tema de la película, que era lo de las relaciones. Ok, Entonces, a lo mejor tocar ese tema antes de llegar a hablar del final. ok. Tú mencionabas que Andy como que se aisló mucho y se creó esta idea de, pues yo solo y no, o sea, para llegar a como a esta, no sé, como el ser inmortal, ¿no? O sea, en cuanto a ser inmortal de Ser que recordado. su nombre siempre va a estar ahí presente toda la vida, ¿no? Y creo que esto es algo súper clave en la película. O sea, porque lo vemos como en algunas escenas. Y, por ejemplo, hay una como muy importante que es cuando está en la cena familiar. Bueno, sí es como una comida, una cena familiar, que están ahí como los primos y como los tíos, todo, ¿no? Y como que hay esta tensión familiar de que los primos como que hacen deporte y tienen amigos y él no. O sea, hay como esta ambigüedad un poco de que demeritan que él se dedique a la música y le dan más importancia a la parte del deporte. Pero también, o sea, que es como, o sea, que gacho, no es como de que una cosa sea más importante que la otra. O sea, está bien que él tenga el talento del deporte, el primo, y está bien que él tenga el talento de la música. O sea, ni una cosa es más ni una cosa es menos. Y como que ahí él empieza como a adoptar esta, no sé, como idea de, pues yo soy superior porque no necesito de nadie. No necesito de amistades, no necesito de relaciones, no necesito de amigos, que era lo que veía como inferiores a muchas personas. Siento que veía como inferiores a los primos por tener amigos. Es como, bueno, pero tus primos sí tienen amigos, ¿no? Que era como lo que decía el primo. ¿Y tú tienes amigos? No sé, o sea, y como que él veía el tener que relacionarse con personas como un obstáculo para alcanzar lo que él quería, o como una piedra en el camino de no voy a poder llegar a ser, pues no sé, como inolvidable, como inmortal en la música. Y a mí me quedó toda la película la sensación de que muchas de las cosas que le pasaron fueron a raíz, o que se pudieron haber evitado si él se hubiera relacionado con personas. Porque sí estaba completamente solo, o al menos muy solo, pero muy intencionalmente. O sea, como que él no quería relacionarse con nadie. O sea, era muy obvio que no buscaba. O sea, sí era como el. Pues sí, o sea, no hay personas que dices, ok, no tienen a lo mejor muchas habilidades sociales, pero él como intencionalmente no quería hablar con las personas. No buscaba la interacción con personas de manera así, intencional. Y siento que muchas cosas se pudieron a lo mejor haber evitado si él buscaba esa interacción. Y creo que también te da un poco el mensaje la película. Porque, por ejemplo, la escena en donde, que son ahorita como las que se me vienen más a la mente, la escena en la que le dan encargada la carpeta. Sí, Y la primera cuando se le pierde y que nunca supimos qué pasó con esa con carpeta, esa pero carpeta, bueno. ajá, que quién se la llevó. O sea, creo que si hubiera tenido un poco esta parte de
empezar a tener más la interacción con las otras personas o una mejor comunicación con quien se supone que es su compañero de, o sea, como de, es que no sé cómo se llamaba, o sea, como el... Sí, el otro baterista. Ajá, sí, o sea, era como el suplente, el compañero, algo así. Él simplemente lo veía como el rival, el que me va a quitar el camino, el que no me va a dejar ser inmortal y... O sea, no te digo que tienen que ser hermanos y toda la cosa, o sea, pero lo veía de una manera con un odio y simplemente era como, ok, me la encargas, oye, voy a agarrar ahorita algo de la maquinita, oye, no sé, esa parte siento que se pudo haber evitado si se hablaran, si se hubieran hablado. Ajá. Y también si le hubiera hablado a otro compañero de los que estaban ahí, como de, oye, no sé, ¿le puedes simplemente cuidar en lo que agarro esto? Porfa. No sé, siento que es como algo muy cotidiano de cuando estás en un equipo, en un grupo, que todos son parte de la misma banda, del mismo grupo, porque nada más le pasó a él. O sea, todos traían sus carpetas y no sé, como que te da el mensaje un poco la película de todos están en el mismo grupo, todos están en la misma banda, todos se llevan bien y se cuidan unos a otros, pero él en esta parte de soy completamente solo, estoy aislado y no quiero interactuar con nadie porque todos son como este obstáculo en mi camino, le termina pasando a él. Uh-huh. Siento eso. Otra escena que Ajá. creo que es también muy importante es ya cuando va a ser como casi el final, que todos traen las mismas partituras menos él, que sí, ¿no? Son las partituras, Sí, sí. que todos van a tocar no sé qué cosa y él va a tocar otra cosa completamente diferente. Y es como, o sea, tuviste todo el tiempo ahí con los mismos integrantes de la banda y nunca comentaron nada. O sea, se me hizo, o sea, de verdad eso como que se me hizo así de, ¿qué? No sé, como una cosa súper rarísima de llegar y saludar a alguien como, hola, ¿cómo estás? Okay, sí. Oye, ¿qué onda? Sí, te la aprendiste. Oye, ¿cómo estás? Oye, está difícil. No sé, o sea, como la mínima cosa, pero siento que él llegó como nuevamente en su actitud de, claro que yo puedo, claro que yo soy Rockstar. el más chingón, claro que yo, o sea, siento que esa escena fue así como súper crucial de, si hubieras hablado, o sea, antes con alguien de ahí, te hubieras enterado que tú eras el único que tenía otras partituras completamente diferentes. Pero no lo habló hasta que ya estaba sentado ahí, que todos estaban tocando otra cosa completamente diferente. O sea, siento que fueron como esas cositas. No, o sea, terminó dejando a la novia porque según él no necesitaba una novia o su novia le estorbaba en su camino al éxito, ¿no? O sea, como cosititas así. Te digo, esas como que esas escenas son las que más tengo ahorita presentes, pero, o sea, hay más que se van como una y otra vez, así como esa parte, o sea, que te da nuevamente ese mensaje de necesitas de otras personas para todo esto, o sea, no puedes estar solo, no puedes vivir solo. Pero que justamente, digo, me gusta mucho cómo lo traes a colación. Yo ya me andaba adelantando demasiado, pero no, es interesante que no solo, porque creo que va hacia los dos lados, ¿no? Por un lado, voy a ir al revés que tú. Por un lado, creo que estas escenas, la de la carpeta y la final, hablan más del personaje de Terrence y de lo maquiavélico que es y de que explota esas debilidades, porque él obviamente ya sabía, él analizó perfectamente a Andy y sabía que él era más competitivo y más justo con cero habilidades sociales y sobre todo, bueno, la segunda obviamente pues era completamente el plan para humillarlo como su venganza, y que probablemente él sabía eso, o sea, él le vendió el discurso de vente como quiera, tú ya te sabes las piezas, tú eres muy bueno, y entonces ya nomás llegas, siéntate y las tocas y que te valga chorizo el resto de la banda, ¿no? Entonces, desde ahí él mismo se la vendió y como que ya sabía que no iba a hablar con nadie porque él era así.
Ajá, pero también como esta idea de él de no necesito de nadie, Y no por eso, necesitas de nadie. ajá, pero justo, por eso voy al revés. Y en la escena de la carpeta, o sea, sí es cierto que Andy veía mucho así a los demás como sus rivales, pero también en parte creo que Terrence era el que cultivaba esta dinámica en la banda, porque simplemente el día que los hace estar horas y horas practicando los tres bateristas, ese tipo de situaciones siembran esa discordia y los hacen a ellos verse como rivales. Creo que Terrence en ningún momento, como, al final de cuentas, un grupo es mucho depende de la dinámica que fomentan los líderes, ¿no? Y creo que en esa banda Terrence siempre generó esta discordia y siempre generó estamos aquí pues, ajá, Ajá. sí, como estamos aquí pues por un objetivo y no somos amigos, más bien ninguno de ustedes es mi amigo, todos ustedes están aquí porque yo los considero que tienen suficiente talento y hasta ahí, ¿no? Y creo que le subía mucho el ego el estar ahí y entonces hasta recuerdo mucho esta dinámica entre los bateristas como de, a ver, cámbiame la página, ¿no? Tú, chacha, cámbiame la página porque tú eres el suplente. Y entonces eso lo sembraba mucho Terrence en ellos. Entonces creo que la No dinámica del grupo la sé, planteó mucho él. no sé. O sea, sí, ciertas ideas sí, pero no. O sea, porque creo que desde antes como que no daba tanto esa vibra el No, grupo. Porque, por ejemplo, desde que le hablan a Andy, que Terrence le dice, bueno, que le dicen que se va a ir al grupo de Terrence, el otro baterista se pone como contento por él, o sea, como que no lo ve como un rival. Pero cuando ya están, ya ves que hay dos bateristas ahí, o sea, cuando están ya ves que primero está en un grupo, sí, que sí, sí, está como está en en su otro grupo, grupo. ajá, y ahí también hay otro baterista con él, hay un baterista ahí con él. Y entonces Ujú. le dicen que se va a ir Andy con Terrence. Y el otro se pone así como de, bien, o sea, no hay No, esa rivalidad. pero es otro grupo. Ajá, por eso. Espera, es a lo que voy. Ujú. Y entonces cuando llega al otro grupo, el otro sí es como de, ¿por qué llegó este? ¿Qué onda, no? Pero en el grupo no te muestran tanto esa rivalidad, como que sí hay un poco ese de somos esta banda, pero sí siento que hay mucho esa intención de mostrarte esa rivalidad o esa competencia de que tiene Andy hacia los demás, de yo soy el que tiene que lograrlo, yo soy el que Sí. tiene que, Ujú. pero que siento que ya viene mucho desde antes, Sí. porque cuando llega no recuerdo la verdad el nombre del baterista que estaba en el grupo de antes, porque te acuerdas que traen al baterista que estaba en su grupo de antes. Ujú. No, tampoco parece que venga como vengo a quitarte tu lugar y yo aquí vengo a competir contigo. O sea, creo que se llamaba David, ¿no? Ujú. Sí, o sea, tiene una actitud completamente diferente. Siempre Sí, eso Andy sí. es súper grosero con ellos, los trata y te acuerdas que hasta los insulta como de vienen estos pendejos aquí a quitarme, o sea, es como una cosa súper grosera de parte de él, como que él sí los ve demasiado así. Claro que Terrence sí los hace como competir mucho entre ellos porque es como, te va a quitar tu lugar, te va a Ujú. quitar tu lugar, a ver quién se queda de los tres, a ver quién se queda de los tres, a ver quién, ¿no? Pero los otros dos no te muestran tanto eso. Siento que Sobre sí todo fue el muy, nuevo. El ajá, original sí, sí era más o menos sí así. era más o menos así, pero siento que sí fue muy intencional Sí. esa parte, al menos, y creo que aparte mencionar eso, o sea, la actuación de Andy sí fue muy, muy buena y te muestra mucho esa parte, o sea, de esta es mi competencia y tengo que lograrlo, ¿no? Ujú, Y los ujú. otros dos creo que no muestran tanto eso. Y creo que también se siente mucho esa parte del compañerismo entre los demás. O sea, Yo no nunca sé la si sentí, yo sí pero sentí esa ajá. parte. O sea, claro que no te muestran así como de, Sí, ay, todos no. hablando y platicando, ay, somos amiguis, ¿no? O sea, no, pero no esa rivalidad de que por tu culpa esto, por esto. O sea, como que simplemente están ahí como bien.
Ajá, A eso es ajá. a lo que me refiero, como que no muestran toda esta rivalidad que siempre estaba mostrando Andy. Porque incluso cuando es como de, por culpa de él nos vamos a quedar todos, nunca se desquitan con él o se muestran con él como que es de, ok, otro miembro más que está y ya. Mm. Y todos se salen y todos se quedan y todos están bien. O sea, nunca hay ese ataque de, o sea, es como todos somos una banda, todos somos el equipo. Pues yo lo sentí más como pues todos están atemorizados de Terrence, pero sí. No, o sea, estoy de acuerdo contigo en que definitivamente mucho de eso era la personalidad de Andy. Solo comento que creo que Terrence influyó mucho en las dinámicas de los grupos y que era un plan maquiavélico por parte de él. En todo momento él estaba ejerciendo este abuso de poder y esta influencia indirecta en Andy, en que inclusive él después lo confiesa, ¿no? Traje al güey de tu equipo anterior nada más para meterte presión, o sea, él ni siquiera era bueno. Ah, Lo traje nada sí. más para meterte presión, ¿no? O sea, como Ajá, todo el sí. tiempo la dinámica estaba influida por lo que Terrence quería lograr en Andy, ¿no? Como las presiones que le quería meter. Ujú. Pero sí también, y que por eso te decía, creo que va hacia los dos sentidos, porque creo que sí, te muestran a un Andy muy enfocado en su carrera y sintiendo que las relaciones son prescindibles, pero yo creo que esa escena de la cena en realidad muestra eso, pero en realidad también te deja ver que Andy es así porque es rechazado en su casa. O sea, a mí la interpretación que me queda, y digo, obviamente esto es como muy de mi cosecha, o no es algo que esté explícito en la película, pero a mí la interpretación que me queda es Andy siempre se sintió menos en casa porque era la oveja negra, porque no era el de los deportes, porque no era el sociable, porque no Ujú. era el etcétera, etcétera. Ujú. Y entonces yo siento que es entre eso y su pasión por la batería, él se empieza a construir también esta otra narrativa de, ok, los demás pueden rechazarme, entonces lo importante es la batería. Y entonces empieza a construir esta idea de, no importa que no tenga conexiones, porque lo importante es la batería. Porque tristemente no tenía conexiones, ¿no? Creo Sí, que no, con nadie. la única conexión que tenía era con su papá y aún así había cierta distancia, ¿no? Distancia típica de hombres que no saben el papá con Interactuar. el hijo interactuar, y el papá lo apoyaba incondicionalmente, pero no había como ese vínculo de que él pudiera llegar y decirle, oye papá, fíjate qué tal. De hecho, si el papá interviene es pues, por el accidente, ¿no? O sea, porque ya es algo muy dramático, pero antes no. Entonces, a mí me queda como esa sensación de que las redes de apoyo de Andy eran muy pocas y que en realidad ese aislamiento previo fue lo que después le refuerza esta idea de pues no importa que me aísle, y después él deliberadamente empieza a tomar esa actitud y a adoptar ese papel de lo que importa es el éxito y el practicar, y las relaciones son prescindibles porque lo que importa es Ujú. ser recordado, ¿no? Y al punto que dices, ¿no? Como que deja a su novia porque al final hay ese arrepentimiento, ¿no? Ese arrepentimiento de, caray, creo que sí la quería y al final la dejé porque yo ya me había convencido a mí mismo de que no necesito relaciones cercanas para poder tener lo que realmente quiero en la vida, ¿no? Como que se convenció de que lo único que importaba era ser recordado y ser uno de los grandes del jazz, y guió su vida sobre esa narrativa. Y como dices, sí, a lo mejor se pudo haber evitado muchas cosas si se hubiera interactuado, pero creo que Andy carecía de esos recursos desde antes porque ya desde su familia se sentía así. Sí, ujú. Sí, o sea, obviamente es lo que te muestra esa escena de la familia, que empiezan como a darle esas señales de, pues es que tu primo sí, pero tú no. Ujú, Tu ujú. primo sí, tú no, en muchas cosas, como a comparar eso de él más, tú menos. Pero vuelvo al mismo, son cosas muy sencillitas, pero creo que como interacciones muy, a lo mejor muy sencillas, muy básicas, pero que lo pudieron haber evitado como esas cositas por Ujú. esta idea que él se iba construyendo. Tan es así que siento que cuando mejor se sentía en esta parte de, no sé, como la batería, la música o algo, era cuando empezaba a buscar a la chica, a la novia, ¿no? Sí. Es cuando le empieza a hablar en el cine, como cuando Terrence le dice, creo que eso también es importante, como analizar un poquito, ¿no? Es chistoso porque cuando Terrence lo acepta en el grupo,
que es cuando le dice vente para acá, es cuando va y busca a la novia. Ujú, Que le ujú. dice en el cine, ¿no? Que, oye, me gustaría invitarte a salir, cuando yo tenía mucho tiempo viéndola, que le gustaba y se le hacía bonita, y es cuando le dice, pues vamos a salir. Después pasa todo esto, es como, no te necesito porque las relaciones no me van a ayudar en todo esto y me estorbas casi, ¿no? Después corta todo eso y cuando Terrence lo vuelve a buscar para decirle que toque con él en la banda, es cuando la busca y le dice, ¿sabes qué? Pues como que si te extraño, me he equivocado, me han pasado cosas, me gustaría que vayas a verme tocar, ¿no? O sea, es como, ok, o sea, cada que tiene como digamos, golpe de suerte de Terrence, o sea, Terrence me acepta, eh, necesito que también tú lo hagas. No sé, chistoso, ¿no? Como Es que yo no lo interpreté así. fueron esas dos La cositas. primera sí, o sea, la primera sí es como, sí Terrence, pero más como esa sensación de, mira, sí soy bueno. Ajá, pero Y le porque da. Terrence se lo decía. Sí, 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 pero, o sea, yo lo interpreté justo como fue ese boost de autoestima que Que le es dio esa seguridad para ir a hablarle a la chica, ¿no? Ajá. Sí, sí estoy de acuerdo, pero el último yo no lo interpreto así y que creo que justo ahí es donde, ya para ir entrando ahora sí al final, porque ya nos alargamos, creo que a mí esa es una de las escenas que más me hace sentir que el final es menos, sí es directo en cuanto al mensaje, solo que hay muchas sutilezas que se pueden malinterpretar o que a lo mejor yo estoy interpretando de manera muy optimista. Pero, por ejemplo, dices, ¿no? Que creo que primero planteo el otro caso, ¿no? Creo que estoy de acuerdo contigo en que sí puede haber esa sensación de que el final sigue siendo el mismo del viaje del héroe y de sí Pero estabas diciendo la chica. por eso, ahí Ah, voy. Espérame. ok. A veces mis ideas van por muchos caminos, pero sí voy a regresar, te lo prometo. Ahí va. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya hasta se me olvidó. ¿Qué decís del viaje del...? Sí, o sea, como que te queda esa sensación de que Andrew iba. Porque incluso esta escena de, ok, tiene el accidente, lo sacan de la escuela, lo expulsan, y entonces parece que lo más. La alternativa era o te quedas sin tocar batería. Y es como el punto más trágico de la película, ¿no? En donde empieza él a recuperar su vida fuera de la batería. Lo más trágico es que ya no la tiene, ¿no? Que ya no puede tocar. Y entonces necesita volver y que curiosamente termina por volver con Terrence, ¿no? Porque ese es el único medio que tenía para volver. Y entonces parece como que ese es el mensaje, ¿no? Como de, no, es que su vida no tenía sentido sin la batería, tiene que regresar y no importa si es a través de Terrence, porque lo importante es que sí vuelva, ¿no? Pero yo lo interpreté diferente, porque para mí la sensación es que Terrence no te quite el gusto y la pasión por algo que ya era importante para ti antes de él, ¿no? Entonces, Ujú. y por eso para mí las acciones que toma Andrew al final no fue tanto. Yo lo vi más como esa redención en términos de no se trata de Terrence, se trata de yo recuperar mi propia voz y recuperar mi propio gusto y pasión por la música, y también en ese intento de recuperar esa vida que Terrence le quitó, es ahí que él le habla a la chica. Ya no tanto por Terrence, sino por. Mm, no sé, no sé, porque en la película parece muy claro. O sea, entiendo tu propia interpretación, pero creo que sí puede llegar a ser muy optimista. Yo Siento que sé. sí lo estás viendo por el lado muy bonito. Siento que sí lo estás así, como, ay, pues Uy, claro que pues perdón. creo que ese sí sería el lado más bonito de la película y que sería el final más esperado. O sea, creo que sería el final que Ujú. todos quisiéramos. O sea, por supuesto. Pero sí es el final. No sé, no creo, porque a mí me suena más esta otra parte, que viene Terrence y le sube la autoestima. Yo sentí más eso, que viene y le vuelve a subir el autoestima, porque él deliberadamente va y entra al bar porque ve que está tocando Sí, Terrence. claro.
Sí, eso sí. Ve que él es una noche de jazz y que él es el invitado especial. Entra para verlo. Ajá, ajá. Entra a buscarlo, o sea, quiere verlo. Sigue buscando, o sea, sigue siendo como ese, no sé, como esa espinita en el zapato, como esa cosita que ahí está todavía, como, no sé, por poner así como el ejemplo, como nunca alcancé el tempo que él quería. Entonces, lo ve Terrence y le habla. Y es como, vente, vamos a platicar un rato. Y quieres que no, Terrence le lava el cerebro con todas las cosas que le empieza a decir. No. Sí, porque siento que lo estás viendo por un lado muy bonito de que él empiece a adquirir otra vez este gusto por la batería o lo que sea, pero si eso hubiera sido, desde antes yo hubiera armado su batería y se hubiera puesto a tocar. Pero él lo hace a partir de lo que le dice Terrence. Pues es que es su propio proceso de duelo también. Pero lo hace porque Terrence lo invita a la banda, a tocar a una banda. Sí, o sea, en parte sí. O sea, porque le empieza a decir, Ajá. yo vi todo este talento en ti, yo vi que de entre todos los alumnos, yo vi que tú eras especial, que tú podías aguantar toda esta presión. Yo ya no estoy en la escuela, normalmente yo llevo a los alumnos hasta tal presión porque yo sé que pueden dar lo mejor de No, ustedes, sí. yo sé que pueden hacerlo, yo sé que, o sea, en pocas palabras está justificando Sí. todas sus acciones, justificándose al máximo de por qué te traté así, porque sabía que tú podías hacerlo, sabía que tú ibas a ser inmortal. Le cuenta esta anécdota de este güey súper famoso, de todo lo que tuvo que vivir y de esta humillación y todo, pero si no le hubiera pasado eso, no sería quien es hoy, ¿no? O sea, en pocas palabras le está diciendo, si tú no hubieras tenido este accidente, no te hubiera aventado una silla en la cabeza, no te hubiera cacheteado, no te hubiera hecho llorar, no te hubieran sangrado las manos y no te hubiera pasado lo que te hubiera pasado, nunca vas a ser nadie. En pocas palabras le dice eso. Sí, claro. Ajá. Entonces, luego, ¿qué le dice? Ahora, tengo una banda, ¿cómo ves? O sea, como que ya le da todo o sea, en pocas palabras le está diciendo todo esto. Claro que se va a sentir inspirado. Si viene de esta crisis, de todo lo que vivió en la escuela, de decir, me corrieron de una de la mejor escuela de música, tuve que guardar mi batería porque simplemente ya no puedo ya tocarla, todo lo que me pasó y me vienen a levantar el autoestima porque soy alguien, porque el güey más chingón de todos me dice que yo soy el más chingón y vio algo en mí, que por eso me trataba así, no porque sea un inepto como me decía, sino porque en lugar de ser un inepto era el mejor y quería sacar o sea, todo mi talento. Y luego le dice, tengo una banda, ¿cómo ves? Vente a tocar a esta banda. Pues claro que le subió la autoestima al máximo. Y más porque, o sea, es un chavito pues vulnerable. O sea, que ya venía de una etapa vulnerable, de todo, y que también por lo que ya hemos hablado, viene de esta familia donde no lo trataban como eres importante, sino como eres menos. Sí. Entonces, eres menos, nunca logras nada, tus primos son mejores que tú, lo que haces no vale nada y luego de alguna manera, entre comillas, se le confirma esto porque lo corren, porque su profe que tanto admiraba lo trata como basura, pero luego vienen y lo recogen de esto y lo ponen casi en un altar. Entonces, es como... ¿Y cómo ves? Te invito a una banda, no es en la escuela, sino como en este grupo casi élite, ¿no? O sea, como de solo invito a algunos, yo la estoy dirigiendo y te estoy invitando a ti. O sea, de alguna manera se siente todavía más especial de que lo esté invitando a él. O sea, no a nadie más, a ti te estoy invitando. Pero, entonces, creo que eso lo llevó a su casa a llegar y decir, voy a armar mi batería, le hablo a mi novia, bueno, a mi ex, oye, no, pues ven, te invito, ve a verme tocar y todo. O sea, yo creo que va mucho desde ahí. Pero es que mira, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Obviamente las acciones de Terrence son completamente, como decía, maquiavélicas y es bastante manipulador.
y definitivamente sí tiene un impacto porque al final uno de los principales motivadores de Andrew justo era esa sensación de aprobación que después se construyó como la aprobación es igual a que mi nombre sea recordado como los grandes del jazz, pero también es igual a Terrence me reconoce, ¿no? O sea, son esas dos cosas. Y obviamente eso no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Y evidentemente encontrárselo, que él lo hace como una especie de recaída, como de deja voy otra vez ahí con Terrence a que me trate mal. Sí, Ajá. ajá, sí, eso sí está presente y obviamente sí tiene un impacto en el que Terrence lo vuelva a ver. Y a lo mejor Andrew sí, es que creo que él también es un poco iluso en ese sentido, ¿no? Como de híjole, estuvo todo bien mal, salió todo bien mal, pero creo que sí hay esperanza de que las cosas salgan bien con Terrence, ¿no? Que al final siempre sí. Sí. Ujú. Sí, efectivamente. Pero también creo que está esa otra parte, porque de una u otra manera él ya se había convencido antes de que tener una relación de pareja era un obstáculo para su carrera. Entonces, por eso yo siento que sí es diferente esta segunda vez, porque él ya empieza a reconocer que a lo mejor sí necesita otro tipo de vínculos y por eso le habla a la novia, porque si de verdad le hubiera lavado la cabeza a Terrence al 100%, no le habla, sino que es como voy a volver otra vez de lleno a obsesionarme con la batería y otra vez sin que haya nada ni relaciones de por medio. Entonces yo por Ajá. eso es que siento que ya hubo ese movimiento en Andrew y sobre todo creo que al final, a pesar de que efectivamente todo fue un plan maquiavélico de Terrence y Andrew por un momento se va completamente desolado de que lo volvió a engañar y de que lo volvió a violentar y de que fue incluso más cruel todavía porque se supone que esta presentación en la que estaban mal, pues, los grandes íconos del jazz y que si daba una buena impresión, pues eso le iba a abrir las puertas en su carrera, Ah, ¿no? sí, porque lo podían contratar en algo, Ajá. ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente fue una jugada muy cruel por parte de Terrence y creo que al final el mensaje, por eso te digo, siento Tiene que esas dos partes, es que el sí, o final. sea, es interpretable el sentido de Terrence fue bien malo contigo, pero tú como el viaje del héroe lograste superarte y lograste salir adelante de todos estos obstáculos y tu esfuerzo pagó frutos, ¿no? Porque al final Ajá, sí, sí. sí está ahí, sí, y sí creo que es peligroso, ¿no? Pero a mí, a lo mejor te digo, a lo mejor soy demasiado optimista, pero a mí el mensaje que me queda es el opuesto, ¿no? Es como te, es una tragedia que alguien tan talentoso para la batería se haya tenido que encontrar con Terrence. Es bastante trágico y que creo que sería todavía más trágico que renunciara a su talento por culpa de Terrence, ¿no? Y entonces por eso para mí la escena final, sí, esa miradita que hay entre los dos es... Ajá. pero creo que es, o sea, simplemente el hecho de que Andy regresa porque ya se iba completamente desilusionado y dice, no, ¿sabes qué? No voy a dejar que Terrence me humille una vez más y me voy a adueñar yo de la situación y me voy a adueñar yo de mis cosas. Y va y obviamente como la batería es el instrumento más ruidoso de toda la banda y el que más impone, pues él se agarra a tocar lo que él quiere y los demás no pueden hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, como que es ese recuperar su propia voz Ajá. y adueñarse del escenario y demás y generar esa buena impresión. Ujú. Y no sé, porque creo que esa mirada que hay entre él y Terrence puede tener muchas interpretaciones, pero yo me quedo con esta otra parte, con la parte de que Andy vive la tragedia de encontrarse con Terrence y por un momento hace casi que se olvide de la batería, que era como lo más importante para él, pero después de confrontarlo, después de estar con él y que a lo mejor sí de manera ilusa espera que Terrence haya cambiado, como que él dice, ok, sí vuelvo, pero vuelvo bajo mis términos, ¿no? Y vuelvo invitando a mi exnovia a ver si puede ir y vuelvo pues justo desde ese amor y pasión por la batería y que al final lo haga así, desafiando a Terrence, es como me importa más la batería que tú, ¿no? Y ya estoy Ujú, aquí, ujú. etcétera, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con eso, porque creo que es un mejor mensaje, sobre todo por lo que decía hace rato, ¿no? Ya para, ya como mi último punto, creo que desafortunadamente es una realidad que sigue pasando. O sea, las escuelas de medicina siguen teniendo una tasa muy alta de suicidios y siguen teniendo un montón de problemas de salud mental, los médicos y los deportistas de alto rendimiento y demás. Pero pues obviamente
la solución no es pues que entonces ya no haya doctores o que entonces ya no haya atletas de alto rendimiento. Creo que es buscar ese punto medio y a lo mejor obviamente trabajar a nivel social para que esas cosas mejoren, pero también es como, pues si las personas tienen la pasión por esto, pues ojalá pudiera haber este desenlace optimista, ¿no? Y ojalá pudieran reencontrar esa pasión y que no sea desafortunado que una persona que abusa de poder les quite esa ilusión, ¿no? Entonces, para mí es más como por ese lado que la veo, pero no sé. Ok. Sí, entiendo el punto, sí, estoy de acuerdo en varias cosas, pero hay otras cosas que entonces creo que hubiera dado el mensaje a la película o que hubiera agregado a la película. Uno, en cuanto a lo que mencionas de la novia, de que entonces por eso fue que tuvo ese momento de hablarle porque ya no estaba o sea, como que ya entendió esto y que necesita la novia. Entonces no sería, o sea, en cuanto a esto que dices, entonces no sería más bien que se dio cuenta de que ahorita que ya no tengo la batería, entonces ahora sí me siento solo, ahora sí no tengo a nadie más, ahora sí, pues es como, pues ya no hago nada, ¿no? Es como... Pero le habla cuando ya va a volver a la batería. Ajá, sí, pero es como, no, pero ya tiene muchos momentos en que está a punto de hablarle. Bueno, Acuérdate sí, que eso ya sí. tiene muchos momentos como de, pues ahora qué hago, estoy viendo una peli aquí con mi papá, bien aburrido, estoy bien aburrido, ya no tengo nada que hacer, pues ahora sí déjame la busco, ¿no? Porque ahora sí ya me siento bien solo. No sé, o sea, como que entonces podría interpretarse ahora, sí. Si no es, si dices como que no te cuadra tanto a lo mejor como lo que yo estoy diciendo, entonces podría ser más esta parte que es así, aunque yo lo sigo viendo un poco como, ya que me suben un buen el autoestima, nuevamente Terrence me sube un buen el autoestima, entonces ahora sí necesito que vengas y veas como todo esto que ya estoy haciendo. Pero Porque es pues que... necesito ser inolvidable. Y ahora, en cuanto a lo que Ajá. mencionas del final, creo que son 3 puntos. Uno es que sí estoy de acuerdo en que es un final como muy bonito en esta parte de yo puedo, ¿no? O sea, de que Andy pues se da cuenta de esta humillación, porque tal cual es una humillación, o sea, sí Se pasó la de vive, lanza. la vive, y todo el mundo se da cuenta, o sea, la gente que está en el público, el papá, ¿no? Se para y va a tratar de encontrarse con él, como de ya vámonos a casa, y sí, él vive como este momento de no, o sea, yo voy a dar lo mejor, ¿no? O sea, como yo me regreso y lo enfrento y voy en contra de esto. Y eso es algo muy padre, muy, muy padre de la película porque regresa y lo da todo, ¿no? O sea, como todo mundo tiene la atención sobre él, todo mundo. Y creo que eso da ese mensaje que tú dices, como esa resignificación a lo mejor que él tiene sobre la música, sobre su talento, sobre su aprendizaje, sobre también a lo mejor la relación que a lo mejor tenía con Terrence, o sea, como que ese momento, creo que eso es muy importante en el final. Ahí creo que está súper bien. El problema creo que viene en cuando sientes que hay cierta aceptación, que lo que estaba buscando es cierta aceptación, porque en muchos momentos parece que hay una conexión entre Andy y Terrence. Ahí, ¿no? Como si él lo estuviera dirigiendo. Como si en esos momentos ya está alcanzando el tiempo que todo el tiempo Terrence le estuvo pidiendo. Como ya no te estás, creo que era adelantando, ya no te estás atrasando, ¿no? Ya ves que siempre era como, te estás adelantando, te estás atrasando, que hasta hay Y lo como esa cacheteaba. escena icónica, ¿no? De que sale ya en muchos lados memes y todo eso, ¿no? O sea como que hay, o sea, esas miradas,
se acerca a Terrence, lo empieza a admirar. No sé, o sea, siento que si la película hubiera quitado un poco a Terrence de la escena, se hubiera sentido que era esa resignificación de Andy. O que hubiera seguido la película. Una escena más. Porque pues se supone que iban a ver como hay algunas personas importantes que le pudieran dar algún papel en algo, que le dieran, no sé, otra beca, no sé, algo, a lo mejor algo así, donde pues Terrence es el que queda mal, porque al final en esa pequeña escena Terrence no queda mal. Siento que sigue quedando bien porque sigue estando como Andy bajo la dirección de Terrence, porque hay esa escena como de conexión de yo te estoy dirigiendo, porque al principio no, llega Andy y empieza a tocar por él mismo y toda la atención gira en torno a Andy, pero cuando empieza a ver estas miradas, cuando llega Terrence y se pone enfrente de él, cuando le dice sigue, sigue, no, o sea, como de continúa, ya tienes o sea, por fin tienes el tempo, no sé, como eso, otra vez el protagonista sigue siendo Terrence, o sea, siento que es como, si lo hubieran quitado de escena, si no hubiera sido el protagonista, si hubiera continuado un poquito más la película y Terrence ya no sé, pasa a segundo término o a lo mejor hubiera sido un poco cursi, ¿no? Como, o fuera de, no sé, como de la narrativa que ya tenía de que tuviera otra consecuencia por lo que hizo, que Andy hubiera tenido algo más después de esto. Pudiera ser, pero también entiendo que el final fue muy impactante, ¿no? O sea, fue una escena súper impactante que terminara así a la película, o sea, que terminara así la película, ¿no? Como tocando y se acabó la película. Pero en cuanto acabó así la película, esa fue la única sensación que yo tuve. Consiguió su aceptación. Consiguió lo que quería o logró como alcanzar no sé, como el tiempo que quería Terrence. En lo primerito, o sea, eso fue lo primerito que sentí. Sí, sí. Lo primeritito en cuanto acabó la película. Como, o sea, fue una escena muy impactante, súper, muy padre, muy, muy padre, se sintió así, pero incompleta. O sea, como ya acabó y eso fue lo que logró y ya que le empiezas a analizar más, a pensar más, pues sí encuentras todo esto, encuentras más estas interpretaciones del final, de ok, pues sí, este desafío hacia Terrence, pero que tanto también te da un poquito esa sensación de pues sigue siendo esa aceptación, porque es lo que te da en cuanto la ves. Sí, y ahorita que lo mencionas también me queda, digo, no sé, porque también pensé y dije, pues es que al final entonces, justo ya independientemente de Andy, Terrence se va reafirmado y diciendo, ya ves, te empujé tanto que aquí está el resultado de que sí te saqué lo mejor de ti. Sí. Terrence cierra la película reafirmando su ideal, ¿no? O sea, sí, esa parte es como, pero mira, en mi cabeza, después de que termina de tocar, a Andy le ofrecen un contrato y a Terrence lo cancelan por la grosería que le hizo a Andy al principio. No sé. Quiero pensar yo, porque de por sí Terrence ya estaba cancelado, ya no daba clases en la mejor escuela del país. Pero lo seguían contratando, o sea, para que haya dirigido eso. Ese no fue un contrato, ese era una banda que él ya tenía armada afuera de la escuela. Entonces, por eso, pero era para un festival de jazz. Sí, pero entonces a lo que voy es... Pues cancelado. En mi cabeza, los de la banda ya no van a querer tocar con Terrence y entonces ya Terrence ya no va a poder tener más alumnos.
Pues quiero. es que eso es lo que te digo, o sea, siento que no se veía así porque Sí. al final o sea, Andy es como, ay, porque está tocando otra cosa. O sea, no parece que Terrence sea el que le dio mal las cosas adrede, sino que parece que Andy es el que se equivocó Sí. y ya. Pero como al final se redime, ya queda como más claro que simplemente le hicieron una mala pasada poniéndolo a tocar algo que no sabía. O sea, porque si se hubiera si se hubiera ido Andy después de que tocó al principio, la gente hubiera dicho, pues qué mal toca, o sea, ¿para qué lo llevaron si no sabe tocar? Pero después regresa y toca muy bien y entonces como pues si no tocó bien antes es porque algo le hicieron, o sea, le dieron mal la partitura o demás, ¿no? Entonces, pero te digo, eso ya es como mi fantasía de lo que pasa después. Porque sí, digo, al final, y que tampoco es necesariamente, como te digo, o sea, a mí me gusta pensar como en estos términos optimistas, pero también es cierto que pues la realidad es otra, ¿no? O sea, en la vida, ¿cuántos profesores que abusan de alumnos se quedan impunes? ¿Cuántos, pues sí, coach que maltratan a sus alumnos se quedan impunes? Afortunadamente, últimamente, digo, no es afortunado que haya pasado, pero es afortunado que por lo menos estén teniendo consecuencias. Ya se han mencionado varios casos, ¿no? Creo que había uno muy famoso de un coach de gimnasia en Estados Unidos que lo metieron a la cárcel. Entonces digo, pues sí, sí pasa en la vida real, pero pues también es cierto que muchos se quedan sin consecuencias. Entonces, pues sí, el final, creo que también para mí, como dices, a lo mejor tú lo primero que pensaste fue eso de la aceptación, pero yo lo que pensé fue, pues al final lo que importa es la música, ¿sabes? No, Yo bueno, así, o sea, sí, pero pues todo lo que había no, detrás. sí, o sea, estoy de acuerdo y por eso lo que te digo, yo hice esa otra interpretación, pero al final, la escena final de lo que te habla es, pues, Andy es feliz haciendo música y a lo mejor, Pero ya no era feliz. pero lo reencuentra ahí. Yo siento que Sí, es en como, ese momento. ajá, Pero luego te da esa sensación de ya no sabes si sí o no, porque qué tanto fue, ya logré que me aceptaras, ya logré tu aprobación. sí, pues, Ese es el problema. pues sí, queda ahí Ese es ambiguo. el problema. Pero bueno, espero que les haya interesado este episodio. Sé que estuvo algo largo porque sí había como bastantes cositas de esta Sí, película, pero igual si les interesó, pues vayan a ver la película. La verdad es que sí es muy, muy recomendable que la vean y que también dejen sus comentarios de qué les pareció la película, qué opinan de todo esto, ustedes qué interpretan del final, qué interpretan de algunas de las escenas, de los personajes, todo esto. coméntenos qué les pareció. ¿Están de acuerdo con mi interpretación optimista? ¿Están de acuerdo con Caro? Díganos qué opinan, si les gustó también igual, compártanlo, si creen que a alguien más les puede interesar, compartan este episodio y pues igual síganos en nuestras redes, estamos principalmente en TikTok, Instagram, un poquito en X, aunque ya no tanto, y nos encuentran todos los videos también en YouTube, ahí subimos de repente también Reels, y pues nada, entonces... Ay, disculpen, un episodio bastante largo, pero creo que es el más largo que llevamos hasta ahorita, pero pues lo valía porque creo que sí es una película con mucho que desmenuzar y creo que todavía podríamos seguir hablando, pero ya hasta aquí le vamos a dejar. Entonces, bueno, pues nada, yo fui Davin ¿Y yo, Caro? y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.